Bienvenido a Macro Connection. Macro Connection. El único programa de tecnología que responde todas tus dudas. Macro Connection. Con la conducción de Nicolás Giuffrida y Eric Stralge. Bueno, bienvenidos a otro programa de Macro Connection, un sábado a las 8 de la noche. Hoy cambiamos de horario, avisamos por la página de Facebook porque había un partido de fútbol, pero bueno, estamos acá, no hubo piquetes, no hubo nada que nos parara, así que estamos acá haciendo el programa. Clima agradable. Clima, sí. Igualmente está nublado, a ver, no sé por qué siempre cuando venimos nosotros está nublado. No nos quiere el clima, no quiere haber sol, no quiere estar lindo, pero bueno, estamos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Nico? Hoy vamos a hablar sobre telefonía celular, en sus comienzos, el desarrollo, cómo fue pasando hasta lo que es hoy en día un smartphone. Vamos a explicarles, más allá de los teléfonos que fueron saliendo, las redes, los sistemas que hubo, cómo estaba hecho cada celular. Y se van a asombrar porque hay celulares que, por más que uno vea un celular nuevo como los Samsung, los iPhone, cualquier celular, cualquier smartphone, se van a asombrar de cómo eran los celulares modernos en su época, los celulares antiguos. Hay celulares que parecen notebooks porque estaban, los movía procesadores Intel. Después salieron celulares que eran ya, sí, eran mini computadoras porque eran para los empresarios, para los que querían tener todo en un celular. Sí, ¿te parece empezar desde el principio? Si querés. Bueno, resulta que todo esto de la necesidad de los celulares nació en los años 1920. La transmisión inalámbrica nace en el principio de este siglo con las primeras emisoras de radio. Al emitir una señal de radio, estos emitían ondas eléctricas, que eran de alta frecuencia y permitían oír mensajes sin la necesidad de cables a una distancia considerable, que son las radios locales, por así decirlo. Exacto. Hay que aclarar que los celulares, mal dicho celular, los primeros teléfonos no eran celulares, porque el celular viene de células. Lo que se hizo cuando se creó el celular, propiamente dicho, fue dividir la región en diferentes células, celdas, que lo que hacían era, comunicarse. Claro, transmitían y recibían. En cambio, lo que hace la radio es nada más recibir. Exacto. Por eso uno de los primeros celulares, vamos a decirle celulares porque es la palabra que comúnmente se usa, pero no se llaman así. Esto fue un prototipo de lo que pasó, pero antes de este celular, en los años 40, en la plena guerra mundial, aparecieron los primeros transmisores receptores. El transmisor estaba establecido en una sola frecuencia, que mientras que el receptor estaba en una gama de frecuencias distintas, por así decirlo. Entonces los diseños eran rudos, eran vastos, eran grandes, pesados, no eran cómodos. Exacto, no era portátil. No. Y bueno, lo que se quería lograr era en un momento crear un teléfono, un método de telefonía móvil, y de ahí sale lo que vamos a empezar a conocer después como celular. Claro. Uno de los primeros que se podría decir que fue teléfonos que la gente podía llevar, que era portátil, fue el Motorola. Fue el primer teléfono celular comercial. Exacto. Porque ya, si bien había teléfonos, por así decirlo, que en realidad no eran teléfonos, sino que eran sistemas de comunicación del ejército, el primero en comercializarse, que le vieron un uso comercial, fue este que va a decir Eric. Comercial para la gente, para que lo pueda usar de forma particular. El Motorola Dynatac 8000X. Era un teléfono con sistema analógica que, se empezó a vender a partir de 1983. Sí. No hablamos de hace mucho tiempo, a ver, son... No. Sí, fueron pero en referencia a otros inventos de tecnología, digamos que no es tan antiguo. Claro, porque por ahí la gente se piensa que los teléfonos salieron hace ¿cuánto tiempo? No, a ver, pero no son tan viejos. A ver, tienen su tiempo, pero avanzó bastante rápido. Y no fue hace mucho. Es un celular que básicamente servía para comunicarse. Tenía una botonera con los números para poder marcar. Y tenía los botones comunes que tiene un teléfono de casa, de línea, que era radial. Tenía para volver a marcar, tenía para apagarlo. Y era bastante grande, no era un celular cómodo, pero entraba de lo que era la categoría móvil para que la gente tenga para uso personal. Exactamente. Este celular transmitía por la retransmisión de voz. Es decir, que la señal se transmitía por una modulación de bandas de frecuencia. Una para señales emitidas y otra para señales recibidas. Exacto. Eran redes de mala calidad y de poca capacidad de transmisión. Pero a ver, tenían la oportunidad la gente de poder hablar, comunicarse. Sí, la calidad era mala, no vamos a obviar eso, pero teniendo este nuevo invento que
revolucionó. Después salió por ejemplo, el Motorola MicroTac 9800X, que estos era ya un teléfono más pequeño, tenía antena. Nosotros podemos, si la gente se acuerda, quizá de los teléfonos, los que dieron paso a la generación nueva, tenían la antena, que servía, que la teníamos que... Sí, se podía ampliar, digamos. Claro, para que funcionase bien. Bueno, este teléfono se cargaba en una base, era un teléfono que entraba en la chaqueta, la gente decía eso, y era revolucionario, porque pensar que el Motorola Dynatac no entraba en una chaqueta, no entraba en un bolsillo. No, y era pesado. Y era muy pesado. Ese teléfono, el MicroTac, salió en 1889, pero antes, en 1985, se perfeccionó la tecnología celular y aparecieron en España los primeros celulares como esos, pero nada más estaban en coches y eran eran reservados para un público con una gran capacidad de adquisición, porque la verdad que eran carísimos, estaban arriba de los $1.000-$1.500. Hablamos como el Nokia Movira Senator, que era una caja básicamente que se llevaba como una valija. Entonces nosotros, donde lo queríamos usar, lo poníamos y marcábamos. Esto se usa para las oficinas y para los autos también. Sí. Hay fotos de gente que tenía en el auto un un teléfono así, y la gente llamaba y lo utilizaba. Pero no era para llevar en el bolsillo o llevarlo en una valija, era más que nada para llevarlo en el auto o en la oficina. En el año 85, que es el que estaba hablando, la telefonía celular crece, o sea, aumenta la señal, la intensidad que tiene, y son más potentes. ¿Y qué pasó? Telefónica crea su señal, que era Movistar. Exacto. Mejoró la calidad de voz, redució el tamaño de los dispositivos, el precio de los celulares, y además introducieron en el mercado los planes prepagos. Porque cuando vos tenías uno de estos celulares, antes de tener un plan prepago, vos tenías que pagar un servicio mensual y tenías que pagar por llamadas hechas y por llamadas recibidas. Exacto. Bueno, más allá de la evolución de las redes, salieron celulares como el Motorola International 3200, que podría ser como una versión reducida del Dynatac, porque la parte de la batería se veía muy reducida, se redujo mucho su tamaño. Lo que es la botonera no cambió. No, era más delgado el teléfono. Era más delgado, sí. Era menos pesado. Era menos, eso. Lo que se diferenciaba era el peso. Pero era un celular cómodo. No sé si tan cómodo como el MicroTac, el que hablamos recién, que entraba en la chaqueta. Sí. Era un celular largo. Tenía la voz, bueno, como dije, digamos la botonera. que era para tenerlo en casa. Claro, tenerlo en casa o llevarlo a algún lado, pero no se podía guardar en lugares pequeños. Uh-huh. Pero también tenemos... Sí, acá es donde aparece un suceso importante claro. para Motorola. Y es que en el año 1996 nace el famoso Motorola StarTAC, ¿no? Exacto. El Motorola StarTAC, que es un celular, bueno, que lanzó Motorola, que llamaba mucho la atención. A ver, tenía antena, tenía tapita, que es donde se van a empezar a ver mucho estos celulares. El primer teléfono móvil de bolsillo. Exacto. Y era, o sea, el más liviano de toda la serie. Pesaba 88 gramos. Y que no es nada. Bueno, ahí dice, de hecho, ahora en la actualidad hay celulares más pesados que eso. Por eso. Pero bueno, cabe aclarar que cumple mucho más funciones. Exacto. Este celular podía mandar mensajes y tenía algo que era muy llamativo. La pantalla ya no era de un solo color. Ya no era negra con un fondo de color. No era monocromática, sino que los números y las letras estaban de color rojo. Se veían iconos arriba y luces que eran de color amarilla y de color verde. Esto, a ver, aunque no parezca una cosa que la gente no le va a prestar atención, sí, porque de tener celulares que se veían en blanco y negro, que tampoco tenían pantalla, saltar esto que ahora Nico nos va a decir que eran los SMS. Exactamente. Quiero decir otra cosa más del Motorola StarTAC, sí. Que es que tenía una batería móvil en una autonomía de 48 horas en estado normal, que no lo usabas. Y el problema que tenía es que cuando empezabas a hablar te duraba 4 horas, y si vos eras un empresario que era mucho de hablar con el exterior, tenías que cargarlo, o tenías que llevar más baterías, que ese era el problema. Pero la batería de este celular se ubicaba en la tapita, no se ubicaba en la parte de atrás del celular. No, y eso era algo distinto a todos los demás. Que, bueno, revolucionó, como siempre, los inventos revolucionan el mercado. Comentanos, Nico, que eran los SMS, que ahora con este celular, el StarTAC, se empezaron a enviar. Bueno, los SMS se integraron más o menos en el año 1990. Un SMS significa Short Message System. Que en español sería sistema de mensajes cortos. Sí. Estos podían llegar hasta los 160 caracteres de 7 bits. Por eso es que a veces, cuando hoy en día mandamos un mensaje y excedemos
ese límite de 160 caracteres se transforma en un mensaje multimedia. Exacto. Porque es más pesado. O sea, muchos celulares te envían más de un mensaje. Sí. Entonces, esto cabe aclarar que tuvo un crecimiento asombrante en los envíos. En el año 2000 fueron 17 millones de SMS enviados alrededor del mundo. En el 2001, tan solamente un año después, se enviaron 250 millones de SMS. Es un número importante porque es una... la gente se empezó a dar cuenta que esto servía, que lo podía utilizar, que era fácil. Y bueno, la gente dijo, lo empezó a usar. Y ya para el año 2007 alcanzó a los 2 billones. Bueno, después de esos números, la verdad hay que tener en cuenta que no era ninguna pavada los SMS. No, para nada. En el mismo año que salió el StarTAC, en 1996, salió el Nokia 8110, que era el celular banana, porque tenía una forma de banana, o sea, tenía una forma curva. La pantalla esta sí era monocromática, no era como el StarTAC que tenía colores. Sí. Era bastante pesado, de 145 gramos. Teníamos el StarTAC y yo me hubiera quedado con el StarTAC. Y sí, porque bueno, es más lindo, pantalla más, digamos, de colores, era más pequeño. Pero lo que le quiero decir al público, es que en la primera generación, que abarca desde el año 1978 hasta el 1990, era una telefonía analógica, que esto fue un cambio más adelante, porque pasó de ser analógica a ser digital. Entonces, era analógica, era solamente voz, de una calidad muy baja, con una tecnología AMPS, que significa Advanced Mobile Phone System. O sea, era un sistema de telefonía avanzado, pero era analógico, no era digital. Y en los 90, que ya más o menos era por donde empezaron a salir estos teléfonos mucho más avanzados, exacto, la telefonía pasó a ser digital, que tenía una tecnología GSM, Global System for Mobile, o sea, sistema global de teléfonos móviles. Tenía SCMA, que es Code Division Multiple Access. Tenía servicios auxiliares como fax, SMS, que acá, exacto, en este año, en los 90, fue donde se incluyeron. Y bueno, eran mensajes cortos, obviamente. Y tenían un canal de datos de hasta 9,6 kilobytes por segundo. No era mucho, para la época sí estaba bien, pero te quería hacer un comentario del Nokia, sí, que te dije, el 8110, que salió en el año que salió el StarTAC. El StarTAC sí incluía mensajes, bueno, este Nokia no. Tuvo que salir un modelo, el 8110i, que tenía ese SMS para poder mandarlos. El anterior no. No entiendo, habría que estar en la época, ¿por qué Nokia hizo esto de sacar un celular cuando ya tenía la competencia que podía mandar SMS? A ver, no sé por qué lo habrá hecho, pero después se dieron cuenta y sacaron otro modelo de este celular que era bueno. Pero ¿sabes cuál era el precio de este celular? En su momento era un poquito menos de 1.000 euros salía este celular. Pero este celular apuntaba a lo que era todo lo que era comercial, porque tenía una batería que duraba un montón, la batería era muy amplia. Y bueno, los comerciantes, la gente que necesitaba llamar, pero no como con el StarTAC, que se quedaban sin batería, hizo un esfuerzo y se lo compró, porque en esa época creo que 1.000 euros era demasiado, era bastante caro para lo que era un celular. Hablamos después de celulares mejores que van a salir más adelante por $450. Sí, más adelante ya saltaríamos a la segunda generación. En la primera generación era obviamente 0G. En 1990 saltaron al 2G, que bueno, era una banda que transmitía y una que recibía. Y ahora en el año 2001 saltamos a un año de transición, porque cambió del 2G al 2,5G. ¿Qué era lo que tenía el 2,5G? Bueno, era mucho más rápido y económico. Tenía un sistema GPRS, General Packet Radio System. Sí. Vos nos comentaste de la segunda generación, ya empezaron a salir celulares como el Nokia 8260, que era esos celulares que nosotros por ahí nos acordamos de que tenían una pantalla monocromática. Todavía no se veía mucho los teléfonos con pantalla color de LCD o con un display de color. Los que jugábamos el jueguito de la viborita. Exacto, los que jugábamos los juegos de la viborita. Estos celulares se caracterizaban por tener una botonera, unas flechas y unos botones de selección para poder movernos en el menú. Y bueno, eran bastante pequeños, eso sí, cabía destacar su tamaño, la duración de su batería, que esto no se va... La duración de la batería va a persistir hasta unos años pasados, porque ya los celulares de ahora, la batería no son tan buenas como las de antes. No, pero
las baterías de ahora duran menos, obviamente, por todas las cosas que hacen los celulares hoy en día. A ver, un celular es como una computadora casi. Puede entrar a internet, puede hacer archivos de texto, puede hacer lo que puedes hacer en una computadora, no todo. Sí. Pero la mayoría lo puedes hacer en un celular. Ya en el año 2001, además de tener la tecnología GPRS, tenían un HSCD, High Speed Circuit Switches Data. Tenían tecnología Edge también, y tenían acceso a internet, que esto era lo importante. Acá ya empezaron a tener acceso a internet en los teléfonos. Así que bueno, vamos a un corte musical, ¿te parece, Nico? Dale. Porque la verdad, seguimos hablando de celulares y la gente se va acá con Nicolás sobre los celulares, las redes, cómo fue evolucionando todo. Ya empezamos con los celulares que traían internet. Traían internet, pero no el internet como lo conocemos nosotros. No, era distinto. Exacto. No era Wi-Fi, como es hoy en día. No había Wi-Fi. No era 3G, no es 4G, era distinto. Solo no era que podíamos navegar por una web, sino que nos permitía hacer ciertas acciones. Por ejemplo, revisar nuestro mail, revisar correos, hacer cosas mínimas, básicas, pero con internet, que era ya eso ya revolucionaba el mercado. Vale aclarar también que no todos los celulares que salían en esa época tenían estas opciones de entrar a internet. No. ¿El primer teléfono que lo tuvo cuál fue? Fue el Kyocera 6035. A ver, es un celular que ya traía cosas de sus antecesores Palm, que los Palm son las típicas agendas electrónicas, pero que tenían un montón de aplicaciones. Este podía entrar a internet, tenía una pantalla monocromática. Nosotros lo veíamos como un celular chiquito, pero escondía un secreto. El teclado ese era plegable, lo podíamos desplegar, sacar para abajo, y tenía la pantalla mucho más grande, tenía 4 botones, uno de buscar, uno de página, uno de archivos. Básicamente como los smartphones de hoy en día. Era una especie de smartphone en esa época. Sí. Y tenía unos botones de llamar y todo, pero reducidos, o sea, no tenía los números. Tenía un área de graffiti. ¿Qué quiere decir esto? Tenía el lapicito, o sea, Exacto. Podías escribir. Era un espacio muy reducido, pero nos permitía pasar texto al teléfono. Sí. Que esto era texto a mano, manuscrito. Lo que les iba a decir, en la segunda generación, que era de 2,5G, el sistema GPRS, que les estuve hablando, tenía una velocidad de hasta 170,4 kilobytes por segundo. Y el sucesor, Edge, tenía 384 kilobytes por segundo, con una velocidad mucho mayor. Sí. Hablamos de que con eso se puede navegar tranquilo sin problemas de conexión, me refiero a velocidad. Sí, igual obviamente tardaba mucho en sino en poder verse imágenes porque tenía que procesarlas. Hay algo que vale aclarar de un teléfono que no es muy conocido por la marca, Benefon Escape. Era un teléfono que fue el primer celular que tenía GPS. A ver, el GPS se conecta con un satélite. Por eso nosotros cuando compramos un GPS no necesitamos internet. Eso fue algo que revolucionó, porque no usaba la tecnología de internet, no tenía internet. Podía mandar mensajes, todas las cosas que ya traían todos los celulares. Pero tenía esto revolucionario que tenía GPS en una pantalla monocromática. Ustedes piensen la imagen de un GPS con una ruta, todo marcado, pero sin colores. Todo blanco y negro. Cabe aclarar que muchas de estas marcas no llegaron a Argentina y hay otras marcas que llegaron pero no tuvieron éxito en este país o a nivel mundial, por eso es que desaparecieron. Este celular fue auspiciado mucho en la Unión Europea, básicamente tuvo su éxito allá en Europa. Es lo que les estaba diciendo recién, claro, que acá no se conoció mucho. No, básicamente acá no llegó. Por lo que estoy leyendo, tuvo su boom en Europa y se quedó allá. Por eso, por ahí nunca llegamos a escuchar de la marca Benefon. Sí, y acá, bueno, ya cuando saltamos a la tercera generación, que viene siendo en el 2001. En el 2001 se incorporó el 3G, que era lo que tenía: voz y datos, acceso inalámbrico a internet, aplicaciones multimedia. O sea, con esto me refiero a audio. Podías tener tus canciones, podías grabar videos, podías tener videollamadas, etcétera. Tenías tecnología Wi-Fi, tenías UMTS, que significa Universal Mobile Telephone Service, tenías CMD 2000. Bueno, acá lo que les paso a explicar es, ¿vos sabés por qué se llama Wi-Fi? Sí, por wireless y no sé la segunda palabra. Fidelity. Es un sistema de envíos de datos que utiliza ondas de radio, pero no usa cables. UMTS, que es Universal Mobile Telecommunication System, como les dije antes, tiene más y mejores servicios, tiene interfaces abiertos y mejora los servicios de data. Ahora de los kilobytes pasa a los megabytes y tiene 2 megabytes.
Es algo bastante importante, pasar de los kilobytes a los megabytes. Sí. 2 megabytes son 2048 kilobytes, que era... Superó un montón. Superó un montón. Y tenía una tendencia a todo IP. Exacto. Todo IP significa all IP. Hay un teléfono que ya hablamos de poder navegar en la web, que era uno que acá no llegó porque tuvo su boom en Estados Unidos, que era el T-Mobile Sidekick. Era un teléfono bastante llamativo, tenía slider, o sea, se podía deslizar la pantalla para arriba, y tenía un teclado QWERTY, que los QWERTY son los teclados que tenemos en la computadora pero reducidos. Sí. QWERTY se le dice porque las primeras letras de la fila es Q, W, E, R, T, Y. Por Exacto. eso QWERTY. Tenía un botón de, bueno, más allá del botón de prendido, tenía un scroll, o sea, una rueda, como la que teníamos en el mouse en un costado, que esto nos permitía movernos en las páginas. Sí, más libremente. Exacto. Bueno, después tenía botones de prender, pagar, volumen y todo lo normal. Lo que pasa es el problema que tenían estos teléfonos, los defectos, por así decirlo, es que las personas que tenían las manos muy grandes, cuando querían apretar una tecla o más, apretaban muchas teclas, y por eso es que preferían los teléfonos normales a los teléfonos estos. Como por ejemplo un Nokia 8250, era un celular normal, ya el celular tenía pantalla muy chiquita, pero ya eran teléfonos comunes, no eran teléfonos en su momento de alta gama, eran teléfonos comunes que por ahí una persona normal podía tener. Sí, como el Nokia 1100, por así decirlo. Claro, que por ahí se nos viene a la mente ese teléfono duro que nunca no se rompía con nada. Tenía un montón de batería. Servía para todo. Cabe aclarar que los diseños de Nokia en esos tiempos se le decía Candy Bar, porque eran el diseño de una barra de caramelo. Nunca salían de ese diseño rectangular. Exacto, era un color era todo muy seco. El color no era un color llamativo, sino como bien dije, era seco. Así, por eso le pusieron ese nombre. Sí. En el 2002 salió el BlackBerry 5810. Era un teléfono BlackBerry, pantalla monocromática. Sí, capaz que ninguno de los que tienen la edad esta, más o menos 15 años, 16, no lo vieron. No. Un BlackBerry con una pantalla que no tenía color. ¿Cómo puede ser posible? Y eso que hay teléfonos que tienen pantalla color antecesores a este BlackBerry. Pero bueno, tiene el teclado QWERTY que tienen todos los BlackBerry. Sí, son conocidos por eso. Se podía escuchar música, la pantalla era monocromática, pero tenía un menú que se podría decir que era llamativo. A ver, tenía iconos, podíamos entrar a internet. Una interfaz muy mejorada. Exacto. Digamos. Se podía hacer un montón de cosas, Se podía llamar, se podía conectar a internet, todo, mandar mensajes. Pero no entiendo por qué no implementaron la pantalla color, pero igualmente tenía una pantalla bastante grande. Sí. Esto es lo que le servía a los empresarios. Ellos tenían que revisar el mail, que era lo más importante, tenían que hacer llamadas, le tenía que durar la batería. Por eso es que hay muchos teléfonos que fracasaron a nivel empresarial. A ver, hubo un teléfono en el 2001, el Handspring Treo 180. Por ahí no escucharon de este teléfono porque no tuvo mucha... Sí, en Argentina digamos que no llegó. Exacto. Era un teléfono con teclado QWERTY, con un montón de... La pantalla era chiquita, también era monocromática, podíamos entrar a internet, pero no llegaba a cumplir todo. Por eso BlackBerry decidió hacer este tipo de teléfonos no táctiles, porque ya los táctiles se empezaban a utilizar, pero no tanto. Entonces BlackBerry hizo esto. Pero ahora, Nico, si me permitís, sí, te quiero hablar del Nokia Engage. Sí. Es un teléfono que dio mucho calor, pero no tuvo... la mayoría de los comentarios fueron negativos. Un fracaso, digamos. Un fracaso. Nokia quiso hacer un teléfono que combinase los juegos y la telefonía celular, los SMS, poder entrar a internet. Digamos que quiso hacer una Game Boy de ese tiempo, pero que podrías llamar de la misma. Exacto. Como el Xperia Play. Sí, que tenía la certificación de PlayStation. Todos sabemos que Sony es el que fabrica los Sony Ericsson y demás. Por eso es que le decían Sony Play. Que si bien lo podías usar como Play, no había muchos juegos. Exacto. No podías implementar los juegos de la PlayStation portátil. Tenías que descargártelo del market. Y el Flex se solía romper mucho. Bueno. Por eso que no tuvo mucho éxito y las personas que se lo compraron estaban arrepentidas. Primero por el precio alto que tenía y segundo por lo que se rompía. Este teléfono, Nicolás, sí, más allá de todo, tuvo un problema que era la pantalla. Juegos tenía, quédate tranquilo. Podía jugar desde el Tomb Raider, las viboretas ya estaban en todos los celulares, Tetris, juegos de la época, Sonic, muchos juegos de Sega. Pero había un problema que era, más allá de la pantalla, el color. No era un color brillante. No tenía iluminación. A ver, no se podía jugar bien. Digamos que si le pegaba el sol de frente no lo veía. Exacto. Se podía entrar a internet igualmente todo.
Después igualmente Nokia sacó en el 2004 un modelo que era Engage QD. Parecía ser mejor, pero pasa lo mismo. No podemos jugar un juego en una pantalla que no es widescreen. Sí, aparte es chiquita. Y si fuera cuadrada todavía. A ver, si es cuadrada, se puede jugar. Widescreen, para aclararle al público, Exacto. La pantalla en vez de estar orientada en forma vertical, está orientada en forma horizontal. Claro. Las medidas, digamos, son 16/9, las medidas verticales. Estas, al ser horizontales, es como estar jugando con un smartphone y en vez de darlo vuelta o para la derecha o para la izquierda, estar jugando con el smartphone en la mano, en modo vertical. Aparte la pantalla era de 110... No, las medidas del celular eran de 118 por 68 por 22 el grosor, milímetros. Era un celular chiquito. Pero, por ejemplo, pensemos en la Game Boy. La Game Boy era grande, tenía una pantalla bastante grande para la época. Sí, había algunas que tenían color y había otras que no. Exacto, estaba la Game Boy Color y la Game Boy Advance. Y después ya salió la Advance que tenía retroiluminación porque la Advance... primera que salió no tenía luces, o sea, tenía color, pero no luces. Entonces, si lo jugamos de noche no se veía. Por eso salió una versión mejorada del Advance. Y para cerrar más o menos, y vamos a una tanda comercial. Los celulares salieron un montón, que la verdad explotaron en el mercado. BlackBerry empezó con los celulares conocidos por su pantalla, por todas las cosas que puede hacer para una persona, para un empresario. Sí, y hubo fracasos como el de Nokia, como el de... Valga la redundancia que muchos de estos dispositivos no llegaron por la crisis que hubo en el 2001. Exacto. Sabiendo que salieron en el 2001 hasta el 2003-2004. Los teléfonos que más se comercializaron en Argentina fueron Motorola, Nokia y prácticamente... y Samsung. Sí, prácticamente fueron esos dos los que dominaron el mercado hasta tiempos no muy lejanos, por así decirlo. Sí, ahora a ver, los mejores celulares, bueno, está Apple, porque salió con el tema de los iPhones, sí. Y está también Samsung, que es uno de las principales. Nokia ahora está con los celulares con Windows Phone, sí. No son tan llamativos. No eso después vamos a hablar en el último bloque más o menos, que vamos a hablar de todo cómo fue evolucionando hasta ahora. Y después, bueno, vamos a hablar del típico juego. Del típico juego celular, que bueno. Todas las semanas. Así que quédate del otro lado que ya volvemos. Laboratorios Bigmar. 25 años junto a usted, elaborando los mejores productos de limpieza, mantenimiento industrial, aromaterapia e higiene personal. Teléfonos 4878-5500 o 4878-9500. www.bigmar.com.ar. Centro de Podología Universitario. Cuidamos tu salud, ayudándote a poner los pies sobre la tierra. Somos especialistas en el estudio y tratamiento de distintas enfermedades que las personas padecen en los pies. Para ello, contamos con la última tecnología para poder atenderte de la manera más eficaz. Teléfono 4799-1312. La Lucila. Ciplus Informática. Nuestra permanencia en el mercado informático desde 1981 avala nuestros servicios. Nos especializamos en servicio técnico de PC y en instalación y mantenimiento de redes Novell, Windows, Linux. Contamos con sistemas de gestión comercial, sueldos y jornales, contabilidad e IVA. Teléfono 3970-5582. Visita nuestra página web www.ciplus.com.ar. Ballester Neumáticos. Somos una empresa familiar que se inició en la zona norte del Gran Buenos Aires, Villa Ballester, Martínez y Escobar desde 1983. Con el tiempo fuimos creciendo, implementando máquinas de última generación, mayor comodidad para nuestros clientes y la más amplia variedad en cubiertas y llantas. Comunícate con nosotros al 4738-3310 o visita nuestra página web www.ballesterneumáticos.com.ar. Dr. Martín Dursi, odontólogo profesional. Único en el país que hace implantes de circonio, un material más duro que nuestros propios dientes. Teléfono 4963-4563, 4961-8423. O visite nuestra página web www.ciber-delmediodent.com. Del Sur Estética. Centro de Medicina Estética del Dr. Daniel Félix. 4807-8333.
Araos 2891, Palermo. Estudio Jurídico Trupía 4760-6208 4761-0330. Mapal Química, empresa dedicada a la comercialización de productos químicos para industrias, empresas y hogares. 4755-9049. Avenida San Martín 710, Villa Lynch, provincia de Buenos Aires. Agua Pura Huenco, 5435-6385, 15-6199-5643. Visite nuestra web, info@aguapurahuenco.com.ar. Distribuidor oficial de Herbalife, Fabián Basualdo. Contacto 15-6199-5643. Fincas Giufrida, bodegas y viñedos El Recado, García Lorca 1626, Godoy Cruz, Mendoza. Teléfono 43 97 671 154 533 454. Búscanos en facebook.com/macro-del-medio connection y seguinos en twitter.com/macro connection. Bueno, seguimos acá en Macro Connection, son las 8:35 de la noche. Nico, que vamos a seguir hablando de los celulares, de las redes. Pues ya estamos llegando al final, más allá del final del programa, estamos llegando al final de los celulares modernos. Más o menos por el año 2001, 2003, 2004. Exacto. Les voy a comentar un par de celulares. El BlackBerry Quark 6210 era muy parecido al modelo de celular BlackBerry 5810, pero bueno, era más, digamos. Exacto, era más colorido y el menú era igual. Estuve viendo y el sistema operativo de los BlackBerry no cambió hasta el BlackBerry 7210, que bueno, ya era una interfaz colorida, tenía color. La pantalla tenía color. Exacto, y bueno, igualmente era muy parecido al modelo de él, era casi igual al del BlackBerry Quark. No sé si hubo muchos cambios en esa época en cuestión de las redes. No, en cuestión de redes no cambió sino hasta el 2010. Así que bueno, podemos seguir hablando de celulares. Nokia 7600. Sí. ¿Hay fotos de este celular? Yo no entiendo cómo podrían haber creado un celular así. Sí, no, es rarísimo. A ver, es un celular que parece un pastillero. Parece como si de caramelos para chicos. A ver, piensen en un celular con forma de óvalo. Ni siquiera es un óvalo, con forma de rombo. Ni siquiera, no tiene forma. No tiene forma. Bueno, tiene una pantalla en el medio, una pantalla normal de color. Una pantalla normal de esa época. Abajo de la pantalla, imagínense dos botones de selección, como tenían los celulares. Botón de llamada, o sea, de atender llamada, y el de cortar, el verde y el rojo. Lo clásico de los Nokias. El problema era que el botón de atender era más corto que el de cortar. Sí, ya piensen la simetría del teléfono. De un lado de la pantalla, o sea, del lado izquierdo tenía del 1 hasta el asterisco, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5, y asterisco en fila, o sea, abajo, vertical. Y del otro lado tenía 6, 7, 8, 9, 0 y numeral del otro. Sí, era un error de diseño tremendo. ¿Cómo vas a mandar un SMS así? La gente que se acostumbraba a mandarlos rápidos, un celular así cambió todo. Era ligero, era pequeño, sí, pero no podés hacer. Si tenías manos grandes, no te iba a servir. Si eso sí, atender, tocabas todos los botones. Exacto, tocabas todos los botones para atenderlo. Tenía 3G igualmente, esto no se va a ir, lo de tecnología de tercera generación, con internet, se consideraba un smartphone de aquella época. Sí. A ver, pero volvemos. No fue uno de los más conocidos, por así decirlo. No. Los más conocidos, insisto, fueron los Motorola, y uno de los que salió fue en el año 2004. Exacto. El Motorola Razr B3. A ver, es un celular que muchos lo habrán conocido. Sí, tenía cámara VGA,
tenía... Tapita. Era, tapita, Pantalla en la tapita. Exacto, podíamos ver la hora, podíamos ver quién nos manda un mensaje. Sin la necesidad de tener que abrirlo. Exacto, que esto, bueno, cambió un montón de los Motorola. Y la cámara nos permitía sacarnos fotos A nosotros mismos. a nosotros porque mismos. Presentaba la imagen que estábamos viendo en la pantalla que tenía la tapita. Exacto, fue uno de los celulares, a ver, que revolucionó. Tenía... Motorola siempre se especializó para hacer buenos celulares. El celular era muy resistente, la batería duraba mucho. Era muy fino, que eso agradó mucho. Hay un problema. El B3i tuvo errores. A ver, nosotros estábamos hablando recién del Motorola Razr B3. Salió una versión que era del Motorola Razr B3i, que era más grande, era mejor, pero tenía un error. Después de cierto tiempo de uso, el celular empezaba a fallar. Por cualquier cosa que hagas, empezaba a fallar. La verdad que la gente lo mandaba a reparar, lo solucionaban, pero seguía teniendo problemas. Por eso la gente, cuando se enteró que le pasaba esto al modelo nuevo del B3, siguió conservando el B3 y nada más. A ver, no se iban a tirar a comprar uno que seguía fallando. Igual el B3i era muy bueno porque tenía pantalla todavía más grande y la verdad fue un teléfono muy bueno de Motorola. Y acá también es cuando se empezó a imponer por ese tiempo el Sony Ericsson. Exacto. No sé si ustedes se acuerdan de Walkman, que lo que hacía era pasar música, y los Sony Ericsson tenían una pantalla naranja. No sé si se acuerdan, en un principio era naranja y después sí, bueno, pasó a tener color. Bueno, el celular de Walkman de Sony Ericsson era un celular con cámara muy potente, era un celular pequeño, portátil. En el año 2005. 2005, era el modelo W810i. La serie Walkman, como bien dijo Nico, se refería a poder escuchar música con el celular y que el celular sirva para hacer todas las cosas que servía que podía hacer hasta ahora. Tenía una cámara muy buena, que era lo que tenía. Y bueno, lo que tenía era soporte para memory stick. Que el memory stick es la memoria SD, que la memoria que nosotros podíamos ponerla al celular y... memoria expandible, digamos. Exacto, memoria expandible, que nos permitía expandir la memoria interna, no la memoria interna, sino la memoria del celular en sí, para poder agregarle mucha más música. Esto obviamente convenía mucho, porque había celulares que ni siquiera tenían 1 GB de almacenamiento, ni siquiera medio. Tenían 512 megabytes, más o menos. Exacto, que eran 156. para música era muy poco. El problema es que la calidad de la música también iba aumentando, porque no era tan... A ver, la calidad no era tan mala como la anterior. Era más pesada. Exacto, y las canciones, la música cada vez empezaba a ser más pesada, más pesada, más pesada, y bueno, pasaba esto. Hablamos también de, bueno, un Nokia, el 7610, que también tuvo un diseño horrible. Sí. A ver, los números no están ubicados de una forma simétrica, sino que están estirados, están en forma curva, pero tenía GPS color, que es algo que era bastante novedoso para celulares, porque ya habíamos hablado de los GPS del Bensoft con GPS, pero pantalla monocromática. Hay que aclarar que Nokia para estos años intentó cambiar el diseño de Candy Bar, y en vez de hacerle una barra de caramelo le empezó a dar otros diseños, como ese que no tenía forma, como este que tenía el teclado distinto, tenía el teclado estirado, hasta que llegaron al Nokia 3220, que si bien conservaba el diseño Candy Bar, era mucho mejor que los demás. Y estos celulares se caracterizaban por ser resistentes, porque estaban recubiertos de goma, y si se nos caía, si se golpeaba, y no se rayaba. Eran prácticamente, no indestructible, pero resistía bastante. La parte de atrás, las carcasas de estos celulares se podía cambiar. Entonces, no era que se cambiaba el color, se cambiaba el diseño. Entonces, tenía cámara, la pantalla era de color, tenía... Bueno, era un celular, la verdad, bastante bueno. Y el 1100, que el 1100 es un antecesor del 3220, la verdad, celulares muy buenos de la mano de Nokia. Y ya para el año 2010 salió el 4G. Exacto. Estaba basado absolutamente en IP, era 50 veces más rápido que el 3G, tenía tecnologías WiMAX, que esto significa Worldwide Interoperability for Microwave Access. Utiliza frecuencias de 2,3 a 3,5 GHz, tiene velocidades de hasta 10 GB por segundo. 10 GB por segundo, a ver. Sí, a ver, es mucho mayor a los 2 megas. Hablamos de 2 megas, ¿no? Anteriormente la 3G o la 2G eran los 2 megas. No, en 3G. Ah, en 3G, bueno, a ver, avanzó un montón. No, perdón, sí, 2G. Perdón. Ah, 2G. Ah, bueno, entonces estamos bien. No hubo un cambio muy drástico como cuando pasamos de los gigabytes a los megabytes, que hubo un cambio, la verdad, bastante grande. Y esto es algo de lo que cambia, que ahora incluyen casi todos los smartphones de última generación, que es red LTE,
Long Term Evolution. Tenía frecuencias de 1,4, 3,5, 10, 15 y 20 MHz. La velocidad de pico en subida era de 86,5 megabytes por segundo y de bajada 326,5 megabytes por segundo. En las tasas de pico máximas. En las mínimas tenían descendente 100 megabytes por segundo y en ascendente 50 megabytes por segundo. Que la verdad es un montón por lo que son los celulares hoy en día. Pero antes que de llegar a la cuarta generación se empezó a utilizar mucho lo que eran las videollamadas. No sé si te acordás de los teléfonos con cámara delantera. Y Nico, si me permitís comentar de un celular que la verdad fue muy querido por muchos. No era de la tercera generación, no era de la cuarta, todavía no llegamos. Era el Nokia N95, un celular que era slider, se podía levantar para arriba y tenía el teclado. Sí. Iba para un lado, que revelaba el teclado, y si ibas para el otro, revelaba botones tales como play, pause, adelante y atrás. Exacto. Soportaba sonidos polifónicos y MP3, o sea, podíamos subirle canciones tranquilamente. Tenía audio en estéreo, tenía dos parlantes muy potentes, una cámara muy buena, cámara... Car 6. Exacto, y tenía cámara delantera también. Sí. Es uno de los celulares que nos permitía hacer videoconferencias. Para el 2007, en mi opinión, fue el mejor celular que había. Era el mejor celular, porque era completo. A ver, el Nokia tenía un sistema operativo muy amigable, porque nosotros podíamos crear carpetas y lo veíamos muy parecido a una computadora con XP. Sí. Por lo menos yo lo que recuerdo. Tenía de todo, tenía Bluetooth, Wi-Fi... Tenía infrarrojo. En su momento que se utilizaba, era otro método de transmitir datos, sí. Pero era peor que era malo en comparación con el Bluetooth, ¿no? A ver, el Bluetooth revolucionó. Tenía 3G también, tenía una pantalla que era bastante grande, no era tan pesado, pesaba alrededor de 120 gramos más o menos. Y bueno, a ver, ¿por qué este celular le gustaba mucho a la gente? Porque podías hacer de todo. Sí, básicamente. Y tenía eso que la gente por ahí no se acuerda, que era el acelerómetro. El acelerómetro es lo que nos utiliza cualquier celular para saber la posición en la cual está puesto. A ver, si nosotros tenemos un celular... Sí, ¿por qué piensan que cuando das vuelta al celular la claro. pantalla rota? Por el acelerómetro. El acelerómetro lo que tiene es un eje que lo que hace es estar posicionado al frente o mostrar los grados de inclinación del dispositivo. Exacto. Este celular lo tenía, y por eso por ahí la gente se acuerda que si lo ponía de forma horizontal, el celular giraba la pantalla. Y también los juegos que traía el celular que sí, obviamente. Y también los que se podían descargar. Yo me acuerdo que cuando lo tuve descargué infinidad de juegos que no los corría casi ningún celular. Y por eso fue un celular... Nokia tuvo sus malas rachas en cuestión celular. A ver, habrá sacado el Engage, que no tuvo éxito. Habrá sacado el otro celular, que el 7600, que... no lo quería nadie. Ese celular fue muy bueno, sí, era un smartphone, pero no servía el diseño que tenía. Pero sacó celulares como el Nokia N95, que la verdad rompieron lo que era... En este año competía contra el iPhone. El iPhone salió en 2007, el iPhone 2G sería. El problema claro. es que, si bien era un teléfono espectacular para la época, estaba, digamos que en fase beta. Claro, de prueba. No era ni el iPhone 3 ni el iPhone 4 como los que son ahora. Era muy distinto a lo que es hoy en día. Era, por ahí nos acordamos, era un teléfono curvo, sí. Porque no era como el 4 o el 3 que ya eran cuadrados. Tenía el sistema de iOS, como todos los celulares que sacó Apple en adelante. Era bueno, pero como bien dijiste vos, estaba en una etapa de prueba, sí. No era tan bueno, no tenía pantalla delantera, sino cámara. No grababa videos. A ver, sacaba fotos, no grababa videos. ¿Cómo un celular, la gente se pone a pensar, cómo un celular teniendo cámara no graba videos? Bueno, era así. Lo mismo que el 3G. El 3GS implementó la tecnología de poder grabar videos, pero no era nada que ver. El 3GS, por ahí nos acordamos de las propagandas de copiar y pegar. Sí. Que implementaba esa acción de poder seleccionar algo, copiarlo y después pegarlo. Gracias a Apple se extendió mundialmente el concepto de teléfono inteligente, smartphone. Un smartphone son, bueno, la palabra que más se escucha ahora en cuestión celular, sí. Cuando vemos en la televisión, cuando vamos a un negocio, decimos, voy a comprar un smartphone, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. A ver, los smartphones son teléfonos inteligentes, se asimila mucho a una computadora. Para estos años más o menos 2007, 8, 9, 2010, Google compró Motorola. Cuando Google se sumó a la carrera de los smartphones, lo hizo con su sistema operativo Android, exacto. En todas las versiones que fueron evolucionando hasta las que son hoy en día. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero perdón, pero todas las versiones de Android, perdón,
Todas las versiones de Android tienen un nombre, como por ejemplo Gingerbread, que es pan. Sería un nombre, las galletitas que tienen, dulces. Sí. Exacto. Gingerbread. El último es el Kit Kat, después estuvo Jelly Bean, Ice después Cream estuvo Sandwich. un Nombres montón. de dulces. Exacto. Bueno, son detalles que a ver hacer las empresas que están, la verdad, están buenos. Vamos a una pausa musical si quieres, Nico, y después vamos a hablar de no vamos a hablar de juegos para celular, sino vamos a hablar de aplicaciones que sirven para editar, pero en el celular o en el smartphone o en la tableta. Y que consiguen efectos tan buenos como los que conseguís en la computadora. Exacto. Seguimos en Macro Connection, ya el último bloque del programa, son las 8:52. Sí. Vamos a hablar de las aplicaciones. Dos cosas. Primero, el Flappy Bird, para todos los que se lo quisieron descargar, lo tuvieron que eliminar del market por problemas con la compañía que tiene a nombre de Mario Bros. Porque los tubos por los cuales vos tenías que pasar por la mitad eran muy parecidos y bueno, lo terminaron demandando, y para no tener causas legales lo tuvieron que borrar. Exacto, era un juego que, bueno, ya lo habíamos comentado en el primer programa, ¿era, no? Sí. Que teníamos que con un pajarito muy amigable pasar por medio de dos tubos y hacer puntos. El juego era además excesivamente complicado, no era normal ese juego, pero bueno, ¿sabés, Nico, un dato curioso de ese juego? Todos los que se lo bajaron y no lo borraron, después que sacaron al Flappy Bird al mercado, podrían vender el celular por el doble de su precio, solo por tener Flappy Bird. Sí. A ver, la gente después se volvió loca y compraba celulares. iPhones, que normalmente poniendo un precio imaginario, salían 2.000 pesos argentinos, lo vendían por 4.000, 6.000 pesos argentinos y la gente los compraba, solo por tener Flappy Bird. Hay muchos juegos que lo imitan hoy en día, y hay otras páginas para poder vos armar tu propio Flappy Bird, con una imagen para el pajarito y con una imagen para los tubos. Esto, bueno, a ver, ya la gente se ha hecho miles y miles de versiones. Hay por internet, podemos encontrar un montón de cosas. Nico, de las aplicaciones que vamos a hablar. Sí, vamos a hablar sobre aplicaciones de edición. Vamos a hablar una que se llama PixArt y otra que se llama FX Guru, que bueno, son aplicaciones para editar. La primera, PixArt, bueno, tiene una interfaz muy colorida, muy bonita. Puedes compartir tus diseños en Instagram, Photoshop, sí, también Photoshop. Puedes compartirlas en Facebook y las puedes compartir en Twitter. Tiene una infinidad de redes sociales para compartirlo. También puedes hacerlo por WhatsApp y demás. Tenés para hacer diseños, puedes aplicar efectos, puedes aplicar filtros. Tenés otra opción que es para dibujar, que es la que más se asemeja al Photoshop porque puedes trabajar por capas. Y eso es algo muy distinto a otras aplicaciones que normalmente se trabaja sobre un papel en blanco. Al trabajar por capas puedes superponer un objeto sobre otro, y si después tenés que moverlos del lugar, no tenés la necesidad de tener que estar deshaciendo las cosas para después volver a ponerlas. Exacto, eso es lo que nos permite hacer Photoshop, de trabajar por capas, que bueno, esta aplicación PixArt la tiene. Antes que nada, antes de seguir con la segunda aplicación, vamos a decir que los links a las aplicaciones correspondientes de... no sé si esa está para Android, para iOS también. Sí, está. Ah, bueno, entonces... y bueno, los de BlackBerry no tienen esta oportunidad de tener estas aplicaciones más que nada por los celulares. Por el sistema operativo que tienen. Por el sistema operativo. Cabe aclarar que PixArt está rateada con 4,6 sobre 5 de puntaje. Es una aplicación muy buena y todos los usuarios no tuvieron casi ningún problema con estas. Salvo algunos smartphones que, bueno, no tenían demasiada memoria RAM y capaz que se sobrecalentaban un poquito, la aplicación se cerraba. Claro. Vamos a pasar al FX Guru. Es un editor de video, no de foto. Lo que nos permite es, a un video que nosotros grabamos, o que podemos grabar en el momento, agregarle un efecto. Por ejemplo, de que se aparezca un robot gigante, que explote algo, que haya fuego. Pero lo que tiene es esto. Nosotros, si grabamos un video y le agregamos un efecto arriba, el efecto... Lo puedes posicionar. Exacto, si nosotros lo agregamos así nomás, el efecto se va a mover el video, pero el efecto se va a ver mal. Va a parecer como que no es real. Lo que tiene bueno es que toma el celular se orienta de la posición de la que está, crea un ambiente virtual. Se puede ver en las fotos de la aplicación, como ahí estás viendo vos, Nico. Sí, eso le vamos a pasar los links ahora cuando termine el programa para que lo vean. Y van a ver cómo se posiciona. Si, por ejemplo, en vez de que aparezca un robot flotando de la nada, que se ponga bien en el piso. Claro, nos marca dónde tenemos que ponerlo. Que no prenda fuego, no sé, un pedazo de claro, cielo. Claro, que no aparezca mal en el video. Esto es lo que cambió mucho. Es una aplicación que tiene 4.5 sobre 5. Muy bien
calificada por la gente, pero las pocas, hay que tomar un detalle que es, las pocas calificaciones no son de 2 estrellas, sino de 1. Sí. A ver, o sea, la gente no lo calificó con un montón de 5 estrellas, un montón de 4 estrellas, y después un poco de 3, 2 y 1, no. Hay muy pocos de 2 estrellas que la gente lo calificó, pero hay muchas de 1. O sea, de 2 estrellas, 2.860 personas le pusieron 2 estrellas. Pero de 1 estrella le pusieron nada más que 8.134 personas. Así que nada, estas fueron las aplicaciones de hoy. Así que escuchanos el próximo sábado en el horario normal. Volvemos a repetir, dejamos todo esto en la página web. Nuestra. Exacto. Así que bueno, otro sábado más que estuvimos acá. Los dejamos y bueno, espero que nos escuchen el sábado que viene y como siempre, bueno, esto fue Macro Connection. Esto fue Macro Connection. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología con Nicolás Giuffrida y Eric Sdralge. Escuchanos el próximo sábado de 18 a 19 por Conexión Abierta, la radio de la UAI.